Tenemos dos ideas que son fundamentales en la exposición. Por una parte es analizar cómo se construye la memoria en base a imágenes, es decir, la importancia que tiene el aspecto gráfico, visual, en cómo construimos nuestros recuerdos, nuestra memoria y, por lo tanto, de alguna manera nuestra historia. Y lo que hacemos en la exposición es analizar primero qué fuentes tenemos en el caso de Auschwitz y cómo se da la circunstancia de que la más importante y la que el público, sobre todo, conoce en mayor grado es aquella que ha sido producida por los ojos, por las lentes de los perpetradores, en este caso de los alemanes, de los nazis. Es muy importante hacer una mirada crítica de esas fuentes y entender realmente cómo podemos sacar toda la información que vemos y que no vemos en esas imágenes, y sobre todo compararla con las otras fuentes, que son las pocas fotografías que tenemos tomadas por las víctimas y también los dibujos o las ilustraciones que crearon las víctimas. Lo interesante de esta exposición también es que tiene un cierto grado de flexibilidad, es decir, tenemos 5 áreas en que la gente, los visitantes, se van a poder mover, y habrá gente que quiera dedicarle más tiempo a un área y gente que quiera dedicarle más tiempo a otra, pero lo interesante es que tenemos esa flexibilidad. Y lo primero que vamos a encontrar, cualquier persona que se enfrente realmente a Auschwitz o al Holocausto, requiere tiempo y espacio. Aquí el tiempo y el espacio es relativamente limitado, pero lo que hacemos es una pequeña introducción sobre el concepto de ver Auschwitz, qué significa realmente ver Auschwitz, y explicar el contexto de lo que es el campo de concentración. Es importante conocer que Auschwitz al final es un destino. Cuando la gente piensa en las cámaras de gas, debemos de comprender que ese es el último de los pasos de un camino muy largo que comienza decenios atrás con políticas de odio y con lenguaje de odio y con antisemitismo. Entonces, Auschwitz es el destino final de todo un proceso, de toda una carretera construida en base a odio. Y esto es lo que primero hacemos en la exposición, que es reflexionar sobre el propio lugar físico, es decir, analizar Auschwitz como metáfora y como historia de un lugar en concreto. Conocer Auschwitz también implica para nosotros entender que es un campo construido en la Polonia ocupada por la Alemania nazi, es decir, es un campo nazi-alemán, y que en un primer lugar Auschwitz de alguna manera es como un lugar en busca de una misión. Se construye pensando en subyugar y en aterrorizar a la población polaca, y solo a partir de 1942 y por una serie de eventos se constituye en uno de los puntos clave donde se va a llevar a cabo el exterminio de la población judía europea. Y de hecho tenemos, por ejemplo, hay muchas imágenes, pero en esta sección tenemos un mapa que nos permite comprobar todos los puntos de donde salieron convoys con deportados judíos a Auschwitz, que es el corazón de Europa. Y es importante comprender, al fin y al cabo, que Auschwitz ocurrió no hace mucho y no muy lejos de donde nosotros nos encontramos hoy en día. Está a apenas 3-4 horas en avión de San Sebastián, y que forma parte de la sociedad moderna en la que vivimos. Esto ocurrió probablemente ocurrió en el siglo en el que la mayoría probablemente de nuestros visitantes hubieran nacido. No estamos hablando de historia antigua, sino de algo que realmente forma parte de la sociedad moderna e industrializada en la que vivimos. Tenemos ese plano donde vemos claramente cómo hay convoys que parten desde el norte de Europa, otros que parten desde el sur, otros desde el este y otros desde el oeste, y todos se concentran en este río prácticamente de sangre en el corazón de Europa y en este punto en el mapa que es Auschwitz. Y luego también tenemos una fotografía muy importante que nos muestra precisamente que Auschwitz es un destino de un proceso muy largo, y donde vemos a Himmler en una visita que hace en 1942 al campo para la construcción de una de las áreas específicas de trabajo forzado, que era Auschwitz III-Monowitz. Y vemos cómo está viendo un plano. Vemos cómo hay arquitectos que están implicados en la construcción de Auschwitz, y eso nos permite comprender que el genocidio es siempre un acto social. Nunca es la locura de una única persona o de un único grupo de locos. No son personas que vienen de otro planeta, sino que el genocidio requiere siempre de la complacencia, de la colaboración, de la participación más o menos activa de una gran parte de la sociedad. Y esta es también una de las reflexiones de la exposición. ¿Cómo fue posible que en una de las sociedades más tecnológica y culturalmente avanzadas de su época, como era la Alemania de los años 30 y 40, pudiera llevarse a cabo un genocidio como el que ocurrió?
Probablemente la mayor fuente de imágenes que tengamos del interior del campo de Auschwitz es el álbum de Lili o el álbum de Auschwitz. Y además es un álbum muy especial por cómo se obtuvo y por las imágenes que nos muestran. Son aproximadamente 200 instantáneas que los miembros de la SS, las autoridades del campo, decidieron tomar para prácticamente documentalizar todo el proceso desde que llega un convoy con deportados judíos, miles de personas, hasta que sus pertenencias son tratadas y reutilizadas. Y es casi un análisis forense de todo ese proceso. Vemos cómo llega el convoy. En este caso estamos hablando de la acción húngara que se llevó a cabo entre primavera y verano de 1944, en el que 400.000 personas, 400.000 miembros de la comunidad judía de Hungría fueron asesinados en Auschwitz. Y podemos ver cómo llega el tren, cómo llegan los convoys, cómo se paran en la plataforma de selección y cómo las personas bajan con sus pertenencias. El viaje en sí ya era, y esto se muestra en las fotografías, todo un reto para cualquier persona. Dependiendo de dónde venían, en el caso de Hungría podía durar aproximadamente de 3 a 5 días el viaje, en unas condiciones terroríficas, en las que un número muy elevado de personas tenían que estar en un mismo vagón sin agua, sin comida y sin acceso a lavabo. Muchos de ellos llegaban al campo cuando ya estaban muertos, y los que habían sobrevivido tenían que bajar y comenzar a llevar sus pertenencias y organizarse en filas. Y esto se ve en las fotografías como son parte de las SS y también parte de los miembros del Sonderkommando, que son prisioneros especiales, en su mayoría judíos, que son seleccionados por las SS para asistirles en todo el proceso de exterminio. Y están claramente, visualmente se les ve claramente porque llevan el conocido uniforme a rayas. Para todo el entramado alemán, y en este caso las SS, era muy importante dotar de un cierto aura científico a todo el proceso de exterminio. Vemos en una de esas instantáneas, quizás una de las más duras de ver, el momento preciso en el que un doctor de las SS, alguien que había hecho un juramento para preservar en cualquier circunstancia la vida de sus pacientes o de cualquier persona, decide en un segundo, apenas 1 o 2 segundos, si una persona va a la derecha o a la izquierda. Y ese punto, el punto de selección, que es único, no se da en ningún otro campo, porque Auschwitz es un campo de concentración, de exterminio y de trabajo forzado, es decir, necesitaban reclusos para el trabajo forzado, y también era un lugar donde se llevaba a cabo el exterminio judío. Y por eso se produce la selección. Y aquellas personas que son consideradas aptas por su edad, por su físico, por sus capacidades, ingresan en el campo, y las otras directamente van a ir caminando a la cámara de gas. Y es ahí, en el punto de selección, donde realmente se produce el crimen, porque cuando llegan a la cámara de gas ya están condenados. Pero en ese preciso momento que recoge la instantánea, hay un ser humano que, sin poder para ello, decide si una persona en apenas segundos debe de vivir o debe de morir. Lo interesante en este caso de las deportaciones a Auschwitz es que eran familias enteras, y en su mayor parte las víctimas, aquellas que iban a las cámaras de gas, eran mujeres. El álbum de Lili, que es este álbum en el que los nazis deciden realmente documentar todo este proceso de exterminio, exceptuando el momento en el que las personas entran en los crematorios, que eran los edificios donde estaban las cámaras de gas, donde se desvestían y eran asesinados a través de Ciclón B. Y resulta increíble conocer la existencia de este álbum, porque es la fuente más importante y es la que realmente ha construido ese castillo de la memoria en el imaginario colectivo de lo que es Auschwitz visualmente, y sin embargo es un milagro que exista. Una de las personas que vemos en esas fotografías es Lili Jacob. Fue enviada a Auschwitz, deportada a Auschwitz dentro de la operación húngara, primavera-verano del 44. Por su edad y por su constitución física fue considerada apta para ingresar en el campo. Sobrevivió durante unos meses, y a medida que el ejército soviético iba avanzando, iba presionando al ejército alemán, estos llevaron a cabo lo que son conocidas como las marchas de la muerte, que es el traslado de los prisioneros que habían sobrevivido a campos del interior de Alemania. Lili fue llevada en estas marchas de la muerte a un campo que es Dora Mittelbau. Consiguió
llegar hasta la primavera del 45, y cuando fue liberada estaba sumamente enferma y decidió entrar en una de los barracones de las SS y empezar a buscar desesperadamente una manta para abrigarse. Y en una de esas mantas encontró un álbum de fotografías, 200, con el título de Reasentamiento de la población judía en Auschwitz. Y empezando a hojearlo, se dio cuenta que esas fotografías habían sido tomadas el mismo día en que ella llegó al campo. Y empieza a identificar primero a familiares, a sus hermanos menores que fueron asesinados, a miembros de su comunidad, y finalmente se ve a ella en una fotografía que además es muy interesante porque, y esto es algo que nuevamente el fotógrafo no quiere mostrar, pero esta es una fotografía en la que se muestra a las mujeres que han sido consideradas aptas y cuyo cabello ha sido rapado y que han ingresado en el campo. Y podemos ver como muchas de ellas, a pesar de esa situación y del riesgo que probablemente suponía para su vida, deciden declinar la mirada en un gesto de tremenda dignidad. Y Lili es una de las que está en la primera fila. Entonces, resulta una historia increíble. Ni siquiera sabemos exactamente por qué deciden las autoridades del campo sacar este álbum, pero está claro por el ángulo y por la actitud de los soldados, que son conscientes de que están siendo fotografiados, y probablemente sea un intento de documentar un proceso sistemático y eficiente de exterminio de la población, probablemente para enviar a Berlín, y que por casualidades de la vida acaba en manos de una de las personas que es fotografiada y se convierte además en una prueba de precisamente lo que los nazis querían enterrar en la historia, que es el exterminio de la población judía. La otra fuente principal que tenemos, gráfica, visual, de Auschwitz es aquella que es producida por las víctimas. Y hay tres tipos. La primera es, como comentábamos, la del Sonderkommando. El Sonderkommando es el grupo de prisioneros, en su mayoría judíos, también hay polacos, que las SS seleccionan para asistirles en todo el proceso de exterminio. En un primer momento, el holocausto ocurre con lo que se conoce como el holocausto por balas. Había grupos especiales, escuadras de la muerte, de las SS, Einsatzgruppen se llamaban, que iban, a medida que el ejército alemán iba avanzando por territorio soviético, iban de pueblo en pueblo y recopilaban, juntaban a la población judía, las llevaban al exterior y eran asesinados a través de pistolas y de ametralladoras. Esto supuso un gran problema para Alemania, primero porque siempre había testigos. La propia población de estas ciudades y de estos pueblos acudía como si fuera un espectáculo a ver los asesinatos en masa. Luego existía un gran problema logístico, es decir, en este caso es el perpetrador el que va a la víctima y tiene que ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, a medida que Alemania va conquistando territorio. Y luego había un tercer problema psicológico para los miembros de las SS, que literalmente después de días y semanas de estar todos los días asesinando a cientos o miles de personas, acababan con problemas psicológicos y muchos de ellos entregados a la bebida. El Sonderkommando es el ejemplo más terrorífico de cómo los alemanes intentaron transmitir el último peso de carga del exterminio a la propia víctima. En este caso, en su mayoría, a personas judías que tienen que asistir, como se muestra en el álbum de Lili, desde el momento que llegan los deportados hasta que, desgraciadamente, entran en las cámaras de gas y después tienen que trabajar con sus ropas, con sus pertenencias, con su cabello, con el oro que tuvieran en la dentadura, para poder proporcionarle ese material a Alemania. Estas personas, que vivían en unas condiciones muy distintas a las del resto del campo, no tenían problemas de comida o de pasar frío, tenían, como ellos dicen en el propio vídeo, su verdadero problema estaba en el alma. Cómo poder afrontar, de alguna manera participar, obligados y forzados por la SS, en el proceso de exterminio de su propia población. Y a pesar de eso, hubo personas en estos Sonderkommando que decidieron intentar avisar al mundo de lo que estaba ocurriendo. Hay un caso que es David Oller, que es un artista judío
de origen polaco, que vivía en París, que además tiene la particularidad de que pasa por todas las fases de trabajo del Sonderkommando, desde asistir con la llegada de los vagones, llevarles al crematorio, comunicarles que debían de desvestirse y introducirles en la cámara de gas. Oller era un artista y a través de su pincel podemos ver realmente todo ese proceso que el álbum de Lili no nos muestra, que es lo que ocurre dentro del crematorio. Y luego, muy importante también, Oller consiguió sobrevivir y por lo tanto los dibujos son inmediatamente posteriores a la guerra, pero es lo más parecido que tenemos a una fotografía de lo que ocurre dentro del crematorio. Y luego hay miembros del Sonderkommando, ya en octubre del 44, que deciden hacer algo para intentar avisar al mundo de lo que allí estaba ocurriendo. Probablemente encontraron una cámara en los utensilios, en las pertenencias de las personas que llegaban en la operación húngara que vemos en el álbum de Lili. Y con esa cámara, un judío sefardí, de origen sefardí, de Salónica, Alberto Herrera, acompañado y ayudado por otras 2 personas, consigue sacar 4 fotografías, que son las únicas fotografías que tenemos de las víctimas, de la perspectiva de la víctima, sobre el proceso de exterminio. Y es la cara B de lo que nos muestra el álbum de Lili. Y vemos mucha más información de la que podemos observar en la fotografía. Hay 4 fotografías, la primera de ellas hierra en el objetivo y lo único que vemos es claramente una especie de sombra de árboles, pero no se ve nada más, y eso nos permite comprender la situación de absoluta emergencia en la que él tiene que sacar la fotografía. Está a la altura de su ombligo y por lo tanto no puede realmente ver lo que está fotografiando. La primera hierra, pero las 3 siguientes nos permiten ver a un grupo de mujeres entrando en el crematorio 5 para ser gaseadas, y las otras 2 nos muestran el proceso de cremación de los cuerpos. Cuando los hornos tenían tantos cuerpos que quemar que no daban abasto, lo que hacían era organizar zonas en el exterior para apilar todos los cuerpos y quemarlos, y eso es lo que nos muestran estas fotografías, que consiguen a través de la resistencia sacar del campo y poder utilizarlas para denunciar lo que estaba allí ocurriendo. El crematorio 4 y 5 además es muy especial y lo hilo con lo que comentábamos al principio de la planificación. El crematorio 2 y 3 en Birkenau son edificios que son adaptados después de su construcción para albergar las cámaras de gas. El crematorio 4 y 5 son diseñados desde el papel para aplicar los conocimientos del crematorio 2 y 3 y producir un sistema de exterminio más eficiente. Es decir, hay un arquitecto que se ha sentado ante un papel en blanco, ordenado por un burócrata, un político o un ingeniero, para diseñar un edificio en el que se pudiera matar a cuantas más personas mejor en el mismo día y de la manera más eficiente. Ese es el edificio en el que Alberto Herrera tiene que sacar estas fotografías y denunciar lo que allí estaba ocurriendo. Primo Levi decía que los miembros del Sonderkommando estaban más allá de cualquier juicio moral y, como decíamos antes, su verdadero problema y su constante pregunta era cómo podían ayudar a contar al mundo lo que allí estaba ocurriendo, y muchos de ellos escribieron manuscritos que enterraron en los alrededores de los crematorios, o incluso dibujos que también tenemos en el que nos muestra también el mismo proceso que el álbum de Lili, pero visto desde la perspectiva de las víctimas. En la siguiente sala lo que nos encontramos es una serie de fotografías que mantienen una conversación que creo que es muy interesante. Por un lado tenemos una pequeña conexión local con un deportado checo, judío, que fue enviado a Auschwitz y que desgraciadamente, y esa es parte de la historia, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que ocurrió con él y por qué hay una fotografía suya en su ficha policial con un pin de la Real Sociedad. Sabemos que la Real Sociedad viajó, hizo una gira europea en diferentes países y que jugó contra un equipo de la República Checa, y que este equipo regresó a San Sebastián y que jugaron varios partidos de fútbol. Entonces es probable que en algún momento se intercambiaran regalos, pero lo interesante de esta sala es cómo conversan fotografías tan dispares y tan distintas y tan chocantes. Por un lado tenemos lo que son conocidos como maxios, que son fichas policiales
donde nuevamente, son fotografías interesantes porque son fotografías tomadas por víctimas, pero forzadas por la SS. Y son las fotografías de aquellas personas que son ingresadas en el campo y de las cuales se quiere llevar un registro. Lo que nos permite también las Maxos es contemplar el abanico de víctimas. Tenemos muchas mujeres, tenemos muchas personas que son judías, pero también hay otro grupo de víctimas en Auschwitz. Como comentábamos, al principio se creó el campo con la idea de aterrorizar y subyugar a la población polaca, pero también tenemos a la población, al genocidio de la población gitana. Más de 21.000 personas de esta etnia fueron exterminadas en Auschwitz. Podemos ver víctimas polacas, podemos ver prisioneros de guerra soviéticos. 15.000 de ellos ingresaron en Birkenau y la inmensa mayoría murieron. No se tiene apenas constancia de ningún superviviente prisionero soviético. Había testigos de Jehová, había homosexuales, había toda una gama de personas que la Alemania nazi consideró enemigos del Estado y que se ven representadas en estas fotografías. Y lo comparamos con lo que nosotros llamamos el mundo perdido, que son fotografías encontradas, 2.400 fotografías se encontraron en las distintas maletas que el público verá en las fotografías del álbum de Lili. ¿Por qué una persona decide, que sabe que va a ser deportada probablemente a un campo, decide llevar en su maleta fotografías de su familia, de su comunidad, de sus seres queridos? Esa es también una reflexión que nos ayuda a comprender la fortaleza visual de estas imágenes. Vemos el mundo anterior y vemos también un mundo perdido. Vemos una fotografía, ahora todos tenemos móviles y probablemente casi todos nos habremos hecho algún selfie. Hay una fotografía de una mujer, de una joven mujer judía con una cámara antigua haciéndose una especie de selfie de los años 30 utilizando un espejo. Vemos una boda, vemos a grupos ortodoxos religiosos, vemos a gente haciendo esquí, vemos a gente de excursión en un monte, vemos la vida normal de estas personas, vemos la cotidianidad de las víctimas. Y es muy interesante comparar estas fotografías con todas las otras que hemos visto donde la lente nazi nos quiere borrar la humanidad de las víctimas. Y es también importante esa reflexión sobre el mundo perdido, porque quizás en nuestro país es complicado porque la población judía, desgraciadamente, desde hace cientos de años es muy reducida, pero en Polonia o en otros países la población judía es un porcentaje muy importante de la población y literalmente existe un vacío desde 1940-45 que todavía hoy no se ha llenado y se ha perdido una diversidad cultural y humana que es irreparable. Es un mundo perdido, pero también nos interesaba mucho que nuestros visitantes recordaran a las víctimas como ellas se recordaban a sí mismas y no como los perpetradores querían verlas. Y luego todo esto lo comparamos finalmente con otro álbum que existe de Auschwitz, que es el álbum de Hocker, que es fotografías que toman miembros de la SS sobre su día a día en Auschwitz y sobre cómo deciden ir a Solehut, que es una casa de campo que está en las montañas a 30-40 kilómetros de Auschwitz, a pasar un fin de semana. Vemos a soldados, hombres y mujeres, que si sacáramos el contexto de la exposición, veríamos que no se distinguen mucho aparentemente de nosotros. Y eso nos permite hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo gente aparentemente normal, muchos de ellos tenían trabajos antes de la guerra muy normales, eran pasteleros, trabajaban empleados de banca, gente aparentemente normal es llevada por una ideología de odio hasta deshumanizar a aquel que viste, piensa, siente, reza diferente o ama diferente? Y cómo esa deshumanización del que es distinto les acaba permitiendo justificar su propia tarea, y como un día antes están participando en lo que vemos a través de los ojos del Sonderkommando y al día siguiente están sonriendo y tomando fresas y tomando el sol en Solehut. ¿Cómo eso es posible? Y esa es quizás la parte más terrorífica de toda esta historia, comprender que los perpetradores no son monstruos que vienen de otro planeta, sino que son personas movidas por una ideología de odio llevada al extremo
y que justifica y permite la aniquilación del diferente. La parte final, y creo que hila un poco con el segundo concepto de la exposición, que es preguntarnos realmente qué es ver Auschwitz y qué hemos visto como sociedad desde el 45 en adelante sobre el campo. Y es la visión de los aliados, son las fotografías que toman los aliados, y hay una cosa que es muy impactante ya visualmente, y es la distancia. Todas estas fotografías, perpetradores y víctimas, son fotografías muy cercanas. La víctima o el elemento que queremos ver en la fotografía está muy cercano de la cámara. En el caso de los aliados, son fotografías tomadas desde aviones a miles de metros de distancia. Y esa distancia es significativa porque es realmente un ejemplo de cómo veían los aliados la cuestión del exterminio, con esa distancia. El objetivo principal de los aliados era ganar la guerra, y por lo tanto se decidió no actuar en los campos, se decidió no bombardear los trenes, los raíles, las vías de tren que llegaban a los campos. Se decidió, a pesar de que era conocido, porque existían testimonios de personas que habían escapado de Auschwitz y que habían denunciado lo que aquí había ocurrido, la sociedad internacional desgraciadamente no hizo gran cosa por detener el genocidio. Y esa es quizás la pregunta final, ¿no? ¿Podemos decir como sociedad que hemos visto Auschwitz después de los genocidios, las violencias y los asesinatos en masa que han ocurrido desde la liberación del campo en enero de 1945? Estos vídeos y esta cita de Primo Levi nos permite comprender que aunque lo que estamos viendo aquí es historia, no es algo que sea lejano a nosotros, y que, de hecho, desgraciadamente, los perpetradores han cambiado, los eslóganes han cambiado, incluso las víctimas se han ampliado, ahora hay todavía mayor foco de víctimas, pero el odio es el mismo. El odio es el caldo de cultivo que permite contemplar a otro ser humano como si fuera de otra especie, como si no fuera una persona igual que nosotros, y contemplar toda esa serie de genocidios y asesinatos que han ocurrido desde Camboya hasta Srebrenica hasta los más actuales, las matanzas más actuales en el norte de Irak, de los yazidíes, nos permite comprender cómo ese odio, desgraciadamente, continúa latente y continúa vivo, y cómo estas exposiciones y el trabajo que realizan distintos museos, asociaciones y todos los historiadores es importante. Comprender lo que ocurrió en Auschwitz es importante porque nos va a permitir, sobre todo, identificar aquellos signos de odio que pueden derivar tarde o temprano en asesinatos y en violencias masivas.